anticipado podía suceder, pero acaba de pasar. Sí, digamos, tal vez estén aplicando la teoría del árbol envenenado, digamos, cuando hay nulidades. ¿Cómo es eso? Y bueno, cuando hay elementos que configuran un planteo de nulidades, han decidido suspender para ver qué es lo que pasa, digamos. Cuando se arma prueba, cuando se preconstituye prueba, en fin. El caso no lo ¿Cuál es tu conozco. posición, no lo- Miguel, con el tema de este? Porque esto tiene que ver con Indudablemente esto de la que Gestapo, ¿no? Esto de si me gustaría parece- tener una Gestapo contra los sindicalistas y esos videos. ¿Cuál es Yo tu creo posición ahí? yo creo que el caso de Medina no necesitaba de ninguna Gestapo. Creo que había elementos suficientes en la experiencia de los empresarios de obra pública para poder avanzar en una investigación con requerimiento judicial como corresponde. Creo que fue un error eso. Indudablemente que hay que preguntarle a los que participaron en esa mesa. Totalmente. Me parece erróneo. Y eso es lo que produce, o lo que debe haber valorado el tribunal para suspender. No estoy haciéndole la defensa al Pata Medina. Seguramente el tribunal debe haber analizado ese Sí, tipo los vicios de origen, situación. a ver si justifican que sea todo nulo. Exactamente. Una gran Recién metida de pata, ¿no? Estábamos analizando un poco los roles de la política. En algún momento te tocó estar más cerca del kirchnerismo, luego hiciste un giro y te tocó estar más cerca de Mauricio Macri. ¿Crees que hay una decadencia de los roles de los líderes en Argentina Yo no hoy tengo con la una foto actual? visión tan destructiva de la política. Hablo de Cristina y de Macri, ¿no? Yo creo que hay una decadencia general de la Argentina, que se expresa en el mundo cultural, se expresa en la educación, se expresa en las artes, en la música, incluso con incorporación de otras músicas que no tienen nada que ver con nuestro país, en fin. Ese proceso está en la sociedad. Los políticos son parte de la sociedad en la que desarrollan su actividad, no son extraterrestres, pero yo no tengo una mirada destructiva de la política. No creo que la Argentina tiene salida, creo que tiene destino, creo que vamos a estar transitando, como dijo el presidente ayer, 40 años de democracia, con aciertos y con errores. Creo que el sistema institucional está... Ahora, lógicamente que hay problemas que son de fondo, que tienen que ver con la pobreza, la exclusión, la pérdida de empleo y fundamentalmente hoy la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso mismo, pocos como vos conocen el Congreso de adentro. Estuviste un montón de años. Los conoces a todos, 20 y pico, 25, 26. Los conoces a todos, conoces los ritmos, conoces la rosca, conoces el toma y daca, conoces los principios, los valores, conoces todo. Sí. Lo blanco y lo negro del Congreso. Esta división que se está dando, porque ahora están los dos divididos, ¿no? O sea, vos tenés una división en el Frente de Todos, donde Máximo Kirchner dice, no, nosotros no estamos con esta. Y hoy te salta, después de haber dicho tenemos toda la predisposición, haber dicho no vamos a participar de un default, etcétera, etcétera, sale Macri y dice, no tenemos que votar esto porque es una bomba de tiempo para el próximo gobierno. No lo escuché a Macri hoy a la tarde. ¿Qué fue hoy a la tarde eso? Sí, ¿qué está pasando con las coaliciones y qué está pasando con los extremos dentro de las coaliciones? Bueno, a ver, el dato más relevante es el del gobierno. Frente a un acuerdo con el fondo, el gobierno debería presentarse cohesionado y unido. Ayer no fue solamente la ausencia de Máximo Kirchner. Hay algo que a la comunicación, a la prensa se le pasó. Faltaron 10 gobernadores del Partido Justicialista. En el principal acto institucional, que es el discurso del Estado de la Nación, los gobernadores se quedaron en la provincia, no fueron. Eso también indica algunos datos de cómo está el escenario de la coalición de gobierno. La última reunión que tuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de la que participé, habíamos sostenido principios de carácter general. Eran no al default, las deudas hay que honrarlas, hay que evitar generar nuevos impuestos o más impuestos en la Argentina, y hay que esperar también el contenido del acuerdo, cuáles son las propuestas del acuerdo en términos de lo que se resolvió con el fondo, y delegar la estrategia en el Congreso. Eso fue el marco conceptual. Desconozco si ha habido elementos nuevos. A lo mejor Mauricio Macri tiene conocimiento de condiciones o de elementos. Lo que sí es interesante analizar del discurso del presidente
es que él sabe lo que le está pasando a su propia coalición de gobierno. Sabe que su principal referente en la Cámara de Diputados dijo que no estaba de acuerdo con el programa del plan de entendimiento. Sabe que hay un debate en el Senado muy fuerte porque los senadores tuvieron una reunión que tampoco tuvo mucha difusión, pero que la reunión fue muy dura, en donde le notificaron al gobierno el proyecto tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Acá no tenemos todavía consenso, esto es un debate muy fuerte hubo. Y además el presidente del bloque, José Mayans, viene sosteniendo un discurso muy virulento con este tema y también con el aval de la vicepresidenta. Indudablemente que es una protagonista central en el Senado. Entonces, bueno, yo tengo una visión de tipo personal. Creo que hay que analizar el contenido del acuerdo. Creo que Fernández debería empezar a hacer un esfuerzo también con el orden fiscal, empezar a encauzar un camino. Sostener alegremente de que no va a haber, no van a hacer nada, que todo esto va a seguir, me parece que también es negativo. Miguel Ángel, en general lo que les pasa a los políticos, independientemente del color político, lo hemos visto con distintas personalidades, es que les cuesta mucho comunicar las necesidades de un ajuste fiscal. Que automáticamente aparece el fantasma de la próxima elección, que siempre, si no es la de medio término, es la presidencial, y nadie la quiere perder. También es un tema de la comunicación y del periodismo y de las almas bellas de la Argentina. Reconozcámoslo que nadie quiere hablar de... Yo me recuerdo cuando se hizo el debate de la fórmula previsional, en donde, bueno, grandes medios de comunicación con periodistas importantes sostenían que era inviable, que le estaban robando la plata a los jubilados. Es muy difícil encauzar un debate en profundidad en la Argentina que establezca que hay que entrar en un camino de esfuerzos porque la demanda es siempre superior a la posibilidad de dar respuesta. ¿Qué hacen los gobiernos? Pero eso les pasa a todos, Miguel. Muy bien, estoy de acuerdo. Macri aumentó los Claro. planes sociales. La pregunta es, esos 10 gobernadores que faltaron porque se les está trasladando el ajuste Bueno, a la habría que provincia? preguntarles a ellos. Yo lo describo como un dato político para mí muy significativo. Y también faltaron varios diputados más de la Cámpora, no vamos a hacer nombres, Sí, sí, pero no es que solamente faltó Máximo Kirchner. Lo que sostengo es que sí, el problema de la democracia desde el 83 a la fecha es que los gobiernos siempre han atendido la demanda y los reclamos de la sociedad y el orden fiscal, que es un elemento que debería ser valorado y un hecho importante para no tener que recurrir o a la emisión interna o al endeudamiento externo, bueno, ha sido uno de los procesos siempre cíclicos de la Argentina. Fíjate que los gobiernos en general terminan mal por falta de dólares y por problemas fiscales. Esta ha sido una característica. En algún momento y en algún punto hay que corregirla. Fernández tiene la posibilidad de imitar a algunos hombres de la historia, como el caso de Pellegrini, que hizo un esfuerzo y provocó un ordenamiento fiscal muy importante en un momento que la debacle económica del país era muy significativa. Ahora, acá se anuncia, que no hay acá se ningún anuncia- interés en acá se hacerlo. anuncia como un logro de todos, que, por ejemplo, que no va a haber ninguna reforma laboral. Bueno, yo creo que Cuando eso- en realidad es una concesión a los sindicatos. Yo creo que porque es un- alguna reforma laboral, creo que- después de tantos años Pero a ver, de las leyes en ¿no le querés en poner vigencia, el tiene que nombre, haber. ¿no le querés poner el nombre maldito reforma laboral? Porque ese es un nombre maldito. No se puede hablar. de eso. Negativo. No, yo creo que hay que incorporar un concepto de modernización de las normas laborales. Las normas laborales de la Argentina están ancladas en 1974. Yo estaba terminando mi carrera de abogado en La Plata, recibí un año después, se sanciona por el Congreso argentino, todavía estaba vivo el general Juan Domingo Perón, la ley de contrato de trabajo. Te diría que prácticamente la estructura y de los convenios colectivos vigentes de los principales sindicatos y la estructura normativa del mundo laboral está anclada en los 70. 50 años. 50 años. Con lo cual, no tienen en cuenta la tecnología, que suprime empleos, no tienen en cuenta los nuevos empleos, preservan los derechos de los trabajadores que tienen, pero que también los van perdiendo. Y indudablemente esto impacta en el mundo del trabajo y aumenta la informalidad. Yo creo, si vos hablás con sinceridad con los dirigentes que tienen una visión más moderna, sindicales, yo creo que ellos comparten la necesidad de un cambio. Hay que producirlo con un debate
inteligente. Los nuevos empleos, el empleo pyme, que no es lo mismo que el empleo de una gran empresa. En fin, un debate más responsable de fondo para generar empleo. La educación, la salir universidad. del mundo del pobrismo, ¿viste? No eso, salimos, esa frase tuya quedó para no la historia. salimos rezando, ¿viste? Y generando planes, ¿viste? Ese mundo es oscuro. Salimos y encontramos de vuelta el camino por el lado del trabajo, el estudio, el mérito, la propiedad como derecho importante, no secundario, en fin. Te quiero hacer una pregunta No quiero entrar en el debate para con la volver episcopal. al principio. ¿Cuántos años llevas en la política? Muchos, qué sé ¿Te yo. acordás, Toda la ¿te vida, acordás toda cuando la arrancó vida. tu militancia? Porque era diferente. En el momento que yo era joven no se afiliaba a los partidos. Recién se retomaba. La primera vez que voté fue en el año 73. Veníamos de dictadura. La mitad del siglo XX fue dictaduras. Pero yo te quiero llevar a ese Miguel, al que se inició en la política y que cree en las construcciones Y creo en la de la política. política como- y de referentes. Y creo en la democracia. ¿Sabes por qué te quiero llevar a ese Miguel? Porque quiero que me digas, desde ese lugar, ¿qué opinás del surgimiento, por ejemplo, del fenómeno Milei? Bueno, los espacios alguien los llena. El vacío no existe en política, siempre hay alguien que lo ocupa. Mi esfuerzo en este momento es la construcción de un espacio que denominamos peronismo republicano, pero que también enfoca y aborda el problema de la centroderecha nacional, que no tiene, digamos, contenido, que no es la derecha libertaria, que es un espacio importante de mucha gente que tiene una visión nacional de centroderecha, seguridad, Fuerzas Armadas, peronismo desekcionado. Esa es mi construcción dentro de Juntos por el Cambio. Eso es lo que yo estoy trabajando. Ahora, Milei abrió un camino, digamos, vio que había un lugar, lo construyó y bueno, abonó mucho. Crece ese camino. Crece, vamos a ver cómo funciona esto en términos del tiempo también y de la elección presidencial, que no es igual a una elección de medio Lo tiempo. concreto, Miguel, para redondear, puede darse, como sucedió con el aborto, ¿no? Puede darse una mayoría transversal que apoye el acuerdo con el Fondo Monetario y extremos de las dos coaliciones que se queden afuera de esa votación. Puede ocurrir eso, sí, puede ocurrir. Puede pasar eso. Indudablemente que hay que conocer el contenido. El presidente anunció que lo iba a presentar hoy, no sé si lo habrá presentado, no sé, mañana, cuándo. Lo que me parece que la sociedad requiere de precisión, información, contenido, cuál es el programa, qué pasa con las tarifas, qué pasa con el orden fiscal, cuál va a ser el nivel de déficit fiscal para el año que viene, cómo va a estar ordenada la economía, qué programa va a haber. En fin, hace falta que el gobierno también dé una información. Hasta ahora, el ministro de Economía no ha dicho absolutamente nada. Es Estamos todos esperando. un acuerdo que se ha manejado, digamos. Y te digo algo, el periodismo argentino ha sido realmente de alta prudencia, porque nunca le ha exigido que dé algún contenido, alguna información. Nunca le ha pedido nada. Lo hemos pedido, yo me hago cargo. en No, primera no, persona, está bien. Lo hemos pedido. Lo que No pasa con es el que, nivel de exigibilidad que requería. ¿sabés qué pasa, Miguel? Cuando te responden que no lo tienen, uno aparte se queda pensando, ¿cómo? ¿Miércoles de la semana pasada ninguno de los referentes, ni el propio presidente tenía ese texto? Hasta con preocupación lo transmito. Yo creo que lo tenían, o por lo menos una estructura la tenían. Creo que no lo quisieron presentar antes de la presentación del presidente en el Congreso. Creo que el presidente comete un error. En ningún momento convoca a la unidad nacional. Acá nadie convoca eso. Van a discutir el pasado. Escúchame, ¿qué necesidad tenía de hablar de una causa que la puso en marcha hace 2 años, a poco de asumir, denunciando al gobierno anterior? Ahora va a reconducir esa deuda. No quedamos con ese título, Miguel. Yo Acá creo que nadie convoca a la unidad ese hecho nacional, es lo que tiene que hacer el es otro presidente. de los tantos hechos no judiciables de la Argentina. En algún momento los jueces van a determinar de que no hay ningún elemento para avanzar en una investigación de carácter penal, porque eso fue un acto tomado por las autoridades de ese tiempo
donde no se requería el acuerdo del Senado porque ninguno iba al Congreso. Por eso Guzmán ahora quiere que este acuerdo salga con el voto del Senado, porque Creo no hay que ningún tonto y tiene miedo de que después vayan por él, Bueno, pero como vos, ha pasado con otros si ministros. vos sos presidente, vos tenés que prioritar los intereses del país primero y no los de tu ministro de Economía. Y esta ley que pusieron ahora, que mandaron al Congreso, no era necesaria porque era una decisión propia del Poder Ejecutivo. El presidente podría haber potenciado su propia valía y haber decidido el acuerdo Ponerse en por forma encima de directa. ponerse por encima de la Exactamente, situación. pero bueno, eligieron este camino que es más complejo. Ahora tenés el control del Congreso y el debate en el Congreso y las miradas. Lo concreto es que todavía no hay ninguna información, te digo sinceramente. Todos la estamos esperando. Gracias, Miguel Pichetto. No, gracias por la invitación a los dos y les deseo éxito en el programa.